Bueno, ya les conté un poco de mi historia ahí ayer con las preguntas de Alex, pero quiero contarle un poquito más de lo que no hablamos tanto, quizás. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Tengo una hermana mayor, que es 4 años mayor que yo, y un hermano que es 9 años menor. Entonces tenemos ahí una pequeña brecha. Tuve el privilegio de crecer con ambos padres y que aún estén vivos. Estudié, como dije ayer, algo así como ingeniería mecánica, y en Santiago también. Y durante mi tiempo en la universidad llegué a conocer el Oasis, que es esa comunidad como en vivo en Santiago. Gracias a mi hermana mayor, de hecho, porque ella ya estaba participando de ella. Y cuando llegué a el Oasis, me encantó. Enganché de una con el lugar y me involucré mucho, quizás demasiado, porque generalmente era la persona que tenían que echar para poder cerrar la casa local. Entonces, yo creo que, de verdad creo que es tanto así que la razón por la que trabajo en Global Scope es básicamente que todavía no me pueden echar. Sigo siendo el que cierra la casa en una casa diferente y en un país diferente, pero gané por cansancio, así que ojo ahí los que están en mi lugar. Así es como comencé a trabajar en el Oasis. Hice un año de como internado, en ese sentido. Y dije en un comienzo, después de haber terminado la universidad, mi plan siempre era como seguir estudiando, y dije, terminé ingeniería mecánica, quiero hacer una maestría y después seguir como en la carrera académica profesional. Y dije, porque, entre paréntesis, mi meta desde como los 14 años era ser millonario antes de los 25. Esa era una meta real. Entonces, hice un sacrificio y dije, ok, voy a tomar un año y lo voy a correr a 26. Porque no es tan... Mi pensamiento detrás de eso es que hay tanta gente millonaria que no son brillantes. Quiere decir que no toma tanto esfuerzo ser millonario. Entonces, yo no soy brillante, pero consideraba que era lo suficientemente brillante para poder ser millonaria antes de los 25, lo cual era una meta aceptable. En fin, tomé cuando me invitaron a ser parte del Oasis este año de internado, y dije, ok, 26, un año más, no es tan terrible. Pero ese año se transformó en 2, porque cuando terminé me di cuenta de que de verdad me gustaba. Así que, ok, lo vamos a hacer lo corremos hasta los 27, y después hasta los 28, y hasta los 29, y no sé en qué año voy ahora, pero se sigue postergando. Y no sé de verdad si ser millonario es como lo que quiero hacer. No creo que ya está en el centro de lo que quiero que sea mi historia. Pero eso fue el cambio como más grande dentro de lo que yo quería hacer, dentro de lo que yo quería que fuese mi historia desde pequeño. Ya tenía el mapa y el plan de cómo hacerlo y todos los pasos que tenía que tomar. Y el Oasis arruinó en ese aspecto, no arruinó, digamos. Me llevó hasta a un camino diferente y a estar hoy día con usted, así que estoy feliz de eso. Conocí a mi esposa cuando tenía como 12 años. No nos casamos cuando teníamos 12, por si acaso. Salimos, de hecho, probablemente a los 12 años no te importa. No, la conocía, la había visto por ahí corriendo y yo corría por el otro lado, obviamente, ¿cierto? Y empezamos a salir cuando yo tenía 17 y yo tenía 18, en nuestro último año de secundaria. Y de hecho este jueves cumplimos 14, gracias Cody. Es mi consueta. ¿Consueta sirve? No. Consueta es la... Nos vamos a desviar. Consueta es la persona en el teatro que está soplando, como diciendo las líneas cuando se te olvidan. ¿Sí? Bueno, en fin, cumplimos 14 años de estar juntos, desde que ella se enamoró de mí y me dio un beso, básicamente. Se lanzó a mis brazos. Ella lo cuenta diferente, pero no está, así que no importa. Cumplimos 14 años este jueves recién pasado, y cumplimos en diciembre 8 años de matrimonio.
Lo que si son medianamente buenos haciendo matemáticas, quiere decir que salimos por 6 años antes de casarnos. Lo que, como ven, quiere decir que soy una persona rápida tomando decisiones. También tenemos 2 hijos. Tenemos una hija de 4 años, casi 5, en diciembre de hecho, que cumple 5 y se llama Emma. Nació cuando estábamos en Estados Unidos, así que no es chilena, lamentablemente. Es triste, yo sé, ¿cierto? Para ustedes no, para mí. Y tenemos otro hijo de 1 año y medio que se llama Samuel. Que, aquí es donde muestro las fotos. Esos somos nosotros. Entonces, obviamente, ella es Samuel, Claudia y... Ella es Samuel, ¿dije? Era para ver si estaban atentos. Emma, Samuel, Claudia y ese personaje soy yo. Como pueden ver, bajé de peso desde que tomamos esa foto. Por lo menos me afeité. Y tengo otras fotos de... Eso fue de hecho este jueves en el Oasis. Estoy tapando todo. En el Oasis, ahí sí. En el Oasis teníamos la fiesta de disfraces. Entonces Emma se disfrazó de unicornio rosado, creo, o algo así. Y Samuel se disfrazó de Big Lebowski. Y este fue un momento que perdí, pero que fue muy importante también. Fue esta semana pasada. Es la primera vez que va al baño ¿cómo se llama eso? Gracias. Esa es una gran victoria para la familia y el bolsillo. Ahora podemos eliminar los pañales pronto. Entonces, Samuel nació en Uruguay, donde vivimos hace como 3 años. Esa es la última, yo creo, ¿cierto? Donde vivimos hace 3 años, entonces somos una familia de padres chilenos sin hijos chilenos, lo que es una desgracia para la patria. Así que no sé cómo vamos a hacer cuando volvamos, si es que volvemos. Así que sí, hemos estado en Uruguay por 3 años y si Dios quiere vamos a seguir ahí hasta que Él diga algo diferente. Y eso es un poco de un resumen bien corto de mi vida. Y yo creo que la mayoría de la gente que me conoce por un rato conoce esta historia, porque así es como la cuento generalmente. Es más o menos divertida, es rápida, que es algo bueno. Pero obviamente tengo más historias que esa, algunas vergonzosas, gracias Alex por ayudar con eso, y otras que no me gusta compartir tanto con la gente, que son esas que uno no está tan orgulloso de contar y que guarda. Pero creo que hoy día una forma de conectar más con usted y que conozcan un poco más es contar unas historias que generalmente no cuento. Y esto pasó hace un par de años atrás. De hecho, Eva, que está... ¿Dónde está Eva? Eva está ahí. No sé si conoce esa historia, porque no creo que la contamos. Pero fuimos hace un par de años atrás a México, porque nos invitaron a Claudia y a mí a hablar en el campamento del Pozo. Entonces, y en ese tiempo, claro, habíamos tenido a Emma, recién hace como 2 meses, quizás. Era un hámster chico, así, rojo todavía. Hermoso. Pero era muy pequeña, entonces viajamos con ella hasta México y dijimos, bueno, si vamos a estar en México, entonces aprovechemos, vamos un poco antes y tenemos una vacación como corresponde que no habíamos tenido en mucho tiempo. Entonces fuimos a Cancún con este bebé nuevo y fue súper lindo todo. Y como en México tiene todo esto tan histórico, dijimos, bueno, alquilemos un auto y vamos a uno de estos sitios históricos y decidimos ir a Tulum, que es una ruina maya. Sí. Maya, sabía. Y fuimos con Emma, con Claudia en el auto y todo, llegamos allá y cuando estacionamos, llega este tipo, mucha gente ofreciéndote tours y cosas diferentes de hacer. Y llega este hombre y nos dice, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué venimos a hacer? A ver Tulum, básicamente, a caminar alrededor y todo eso. No, eso está bueno, pero hay algo mejor, que es venir con nosotros en una de estas tours, que ven las ruinas. La gracia de estas es que son las únicas ruinas que están como a la orilla del mar, como en una especie de acantilado. Entonces, se ven desde el mar también, y hay toda una historia que no sé si es verdad, pero en fin. Y la gracia de estas ruinas, supuestamente, según este hombre, Miguel, que todavía está grabado en mi corazón su nombre,
era que la mejor vista de las ruinas eran desde el mar. Entonces, si tomabas este tour con ellos, te llevaban en una embarcación por el mar y podías ver esta cosa preciosa y el sol se reflejaba. No tengo idea, un montón de cosas que nos vendió. Y yo fui como, no te preocupes, vamos a caminar, estamos tranquilos, tenemos esta bebé que es pequeña, entonces no, está bien. Dijo, no, mira, las embarcaciones son seguras, no te preocupes, son grandes. Y dije, ¿cuán grandes? No, caen 15, quizás 20 personas fácilmente, no se mueven mucho, como todo bien. Y le dije, ¿y qué pasa si llueve? No, tienen como un toldo o algo así, como una cubierta, no te preocupes. Hablamos con Claudia y dijo, bueno, no sabemos si vamos a volver algún día a México, entonces aprovechemos. Total, nos están diciendo que es una embarcación. Hay que definir embarcación mejor. Aceptamos, pagamos el tour y caminamos hasta la playa. Y cuando llegamos a la playa, vemos que esta embarcación para 15 o 20 personas era un bote. Un bote donde cabían probablemente 6 personas cómodamente. Y había como 9 de nosotros. Y teníamos a este bebé de, ojalá, quiero decir 3 meses, colgando en uno de esos como portabebés, ¿viste? Donde que quedan como aquí. Y nos miramos con Claudia y decimos, ¿qué hacemos? Porque claramente esta no es la embarcación que nos hablaron. Y dijimos, probablemente fui yo. Dije, ya pagamos. Y no lo dije parte de mi historia, pero soy tacaño. Entonces, la idea de conseguir perder dinero como que no está en mi sangre. Entonces dije, bueno, mira, yo sé que no se ve tan bien, pero estamos acá. Y cualquier cosa le podemos decir al conductor de la embarcación que queremos volver. Y según Miguel, el que nos vendió el tour, había muchas embarcaciones que iban al mismo tiempo, entonces si necesitabas volver de urgencia, se volvía una contigo de manera... Mentira. Era el único bote ordinario que había ahí. Y este guía turístico que nos dijeron que era un descendiente de Maya. Yo dije, bien ahí. Era un tipo sin polera, básicamente. Un poco más moreno. Ese era el descendiente de Maya. Que se paraba al final del bote con una pierna afuera y la mano en el control del motor así. Ese era nuestro gran guía con años de experiencia. En fin, subimos. No la decisión más sabia. Aprendes mucho con el tiempo. Subimos a la embarcación y era horrible. Había un montón de viento. El tipo iba como si se fuese a acabar el mundo súper rápido y el bote iba mojándonos completamente y yo tratando de como tapar a Emma para que no se mojara. Y al frente de nosotros había esta pareja de americanos mayor, como de la edad de nuestros padres más o menos, mirándonos con esta cara de como, ¿qué están haciendo estos dos? Como son claramente los peores padres del mundo. Literalmente la mujer estaba tomando el brazo del hombre y diciendo... Menos mal que no podíamos escuchar, pero sentíamos el peso de su juicio sobre nuestros hombros. Llegamos al punto donde vimos, lo único que queríamos era volver. Lo peor es que yo me mareo súper, soy un niño, me mareo súper rápido. Creo que de milagro no vomité en el camino hacia acá, pero en el bote estaba súper mareado. Entonces, claro, cuando llegamos al lugar en que hacías como, ¿cómo dice? Que te tiras al agua a ver pececitos. Bucear, gracias, bucear, eso, snorkeling o lo que sea. Clau me dijo, mira, yo me quedo con Emma, anda tú. Entonces yo no tenía, lo único que quería hacer era hacerlo rápido para volver con Emma. Me tiré, era una ordinariez, vi como 2 porquerías de este porte de peces negro que he visto en acuarios antes, horrible. Subí, y esta mujer, lo peor es que cuando subo me mira con una cara de condena pensando, y más encima te tiraste al agua y dejaste a tu esposa. Yo como, me sentía tan mal. Entonces le pedimos finalmente al guía que volviese y nos dijo, sí, volvemos pronto. Obviamente no le importó nada y finalmente llegamos a la orilla y nos miramos con Clau
la familia esta de americanos, esta pareja como que se agarró del brazo y corrió de nosotros. No sé, yo pensé creo que pensaban que sería contagiarlo mal padre quizás o algo así. Y se arrancaron. Y nosotros como llegamos al auto pusimos a Emma y dijimos, no contamos esta historia a nadie, por favor. Porque teníamos tanta vergüenza. Y de hecho creo que, no creo que la contamos en México. Estábamos todavía en esa etapa de vergüenza intensa. ¿Ah? Dijeron, Cancún precioso, todo bonito. Sí, sí. Omitir información no es mentir, ¿cierto? Pero en fin, ustedes entenderán por qué no contamos esta historia a todo el mundo y en ese entonces. Y ahora ya pasó cierto tiempo y ya encontramos paz con la historia. Nos podemos reír de ella. Pero la verdad es que en ese momento no la compartíamos porque decimos, ¿qué es lo que esto que hicimos? Realmente este error que cometimos dice de nosotros como padres. Si contamos esta historia a cualquier persona, como van a juzgarnos, van a pensar, qué irresponsable. Como que probablemente deberían haber pensado mejor antes de tener un hijo, si esa es tu primera decisión cuando tiene 3 meses. Yo parecía el tipo de Hangover con la guagua colgando ahí en el bote, tomando decisiones tontas. Entonces, todos tenemos, yo creo, historias como ese tipo, que a veces nos gustaría que no fuesen parte de nuestra historia más grande. Entonces, como dije ayer, vamos a estar hablando sobre historias este fin de semana y en este momento vamos a hablar sobre nuestra historia personal. Vamos a tomar un tiempo ahora para conversar y compartir ciertas preguntas y la idea es que se reúnan en los mismos grupos con los que jugaron ayer, excepto va a haber un grupo extra para gente de habla inglesa. Entonces si quieres sumarte al grupo que habla inglés, porque quizás es tu primer idioma, puedes hacerlo y ese va a ser el grupo de Brooks y Laura. Brooks y Laura. Por pedido de Alex voy a contestar las preguntas que ustedes contestaron en los grupos. Yo creo que estaba pensando de verdad, debería haber tenido una respuesta más clara antes, pero creo que mi vida en este momento se ve más como un capítulo de The Walking Dead, porque con 2 niños que no duermen toda la noche, eso es como me veo la mayoría de las mañanas. Entonces soy un zombie hasta como las 9, porque despiertan a las 6 y algo. ¿Y quién jugaría mi rol? Obviamente Brad Pitt, porque las similitudes son innegables. ¿Cierto? Veo la aprobación del público. Bueno, creo que todos tenemos como historias que son, como dije, fáciles de compartir, otras que nos cuesta soltar un poco más al principio, que tenemos que trabajar a través de ellas. Y hay otro tipo de historias que de verdad son difíciles. Son esas que no contamos a nadie, que quizás son solo para nosotros. Y con suerte, una persona. Porque de alguna manera sentimos que si contamos estas cosas, va a cambiar lo que otros piensan de nosotros. Como tenemos este temor de decir, si yo revelo esto, yo no soy la misma persona, nunca más. Y nos cuesta soltarlo, nos cuesta entender que realmente las cosas que hicimos en el pasado, las cosas que nos sucedieron, no tienen por qué definir quiénes somos. Eso lo definimos nosotros. Y en mi vida personal, yo como lucho con ese tipo de cosas también creo que es normal. Todos tenemos esas historias más difíciles. Y algunas de esas cosas son cosas que sí me pasaron a mí, otras son cosas que gente me ha hecho y otras son cosas que yo he hecho a otras personas. Que cuando miro atrás me siento como esta angustia quizás, esta cosa en el pecho que es como... No puedo creer que hice o que eso pasó. Porque yo creo básicamente eso me hace sentir y pensar que no soy la persona que creo o me gustaría ser. Es como, de alguna forma yo creo que es como si tuviésemos 2 versiones de nuestras vidas. Tenemos una que contamos a todos, que es fácil, que como
al comienzo de esta mañana toma 5 minutos, tiene un par de fotos y es súper feliz. Esa es la versión familiar. Pero también tenemos este lado B, esta versión sin editar quizás de nuestra vida. Y esa versión es solo para nosotros. Esas cosas todavía son parte de nuestra historia, pero quizás si pudiésemos escoger, las borraríamos. Y claro, podemos no contarlas, pero eso no quiere decir que no estén ahí. Y esa es la vida, así es como funciona. Es la realidad para cada uno de nosotros, queramos reconocerlo o no. Y creo que esa es una de las razones por las que la historia de David, no la mía, obvio, la historia de David en la Biblia me gusta tanto. Porque no sé cuántos saben de David, como el rey David, pero literalmente hay 2 versiones de su vida. En la Biblia encuentras estos 2 aspectos de su personalidad, de quien él era. Dependiendo de qué libros leas y las voces que estás escuchando, es que David vas a percibir. Y no voy a entrar mucho en los detalles de por qué es así, pero si están interesados en eso, ustedes tienen buenas personas que tienen buenas respuestas en sus equipos, así que acérquense a ellos. En fin, una de estas versiones, David es un pastor de ovejas, este niño bueno, que por circunstancias de la vida llega a enfrentar a un gigante filisteo, este pueblo que tenía oprimido a Israel, y lo derrota con una onda y una piedra, lo mata y libera a su pueblo de la opresión, y más adelante llega a ser un rey increíble, un rey poderoso que gana guerras y como un referente para Israel por el resto de su historia como pueblo y como nación. Pero por otro, incluso más importante aún, David llega a ser como el descendiente, el Mesías iba a venir del linaje de este rey que había comenzado como pastor. Entonces es como esta historia que hace películas, de hecho que parece que es una película también. Esa historia es una buena historia que te gusta contar. Pero cuando buscamos un poco más en la Biblia también encontramos este otro lado. Encontramos a un David que sí tiene este como lado B, que si bien derrota a este gigante filisteo, después huye de Israel porque el rey actual lo quería matar. Una buena excusa para huir. Pero no huye a cualquier pueblo, sino que se une a una tribu filistea, esta misma nación que había oprimido a su pueblo, y se transforma en una especie de mercenario. Y después, cuando llega a ser rey, cuando muere Saúl, que es quien lo estaba persiguiendo, con todo el poder que tenía, abusa de ese poder. Hay una historia en particular en la que él ve a una mujer bañándose y dice, bueno, soy el rey, tráiganla. Se acuesta con ella y esta mujer estaba casada y queda embarazada. Entonces dice, bueno, tengo que arreglar esto. Así que manda a matar básicamente a su esposo. Ese es David todavía. Estas 2 versiones de una misma persona son bien diferentes. Y una cosa que a mí me gusta pensar, creo que es algo que ejemplifica esta historia, es que así como con David, en nuestra vida, como no es una o la otra, no es una versión solamente, no es la versión en la que David es solo bueno o solo malo. David es estas 2 cosas, es la combinación de ambas. Esa es parte de su historia. Y yo creo que para nosotros de verdad es de forma similar. Tenemos estas 2 historias, una simplemente que no nos gusta contar, pero que todavía es parte de quién somos. Quizás no estamos orgullosos, porque muchas veces nos hace sentir vergüenza. Pero creo que eso es parte del problema. Cuando permitimos que estas partes de nuestra historia nos provoquen vergüenza y provoquen que nos cerremos. Provocan que tomemos distancia de la gente que quiere realmente acercarse a nosotros y ayudarnos. O simplemente amarnos, ser nuestros amigos. Y yo realmente creo que una de las cosas que Dios no quiere para ninguna de sus hijos, para nadie, es el sentimiento de vergüenza. Yo creo que es justo sentir culpa, porque la culpa es justamente reconocer que hiciste algo malo
y caminar ojalá hacia el arrepentimiento, al decir sí, hice algo malo y quizás hay algo que puedo hacer para compensarlo si es posible. Pero cuando nos centramos y permitimos que la vergüenza tome control de quiénes somos y de estos aspectos de nuestra vida, cambia cómo nos percibimos a nosotros mismos. Porque la culpa habla de lo que hicimos. La vergüenza habla de quién nosotros somos por lo que hicimos. Y eso es una diferencia gigante. Y puede hacer una diferencia gigante en nuestras vidas, en la forma en la que concebimos eso. Y yo no creo que Dios quiere que nosotros sintamos vergüenza realmente. Creo que Él quiere que nosotros reconozcamos cuando nos equivocamos y podamos caminar hacia el arrepentimiento. La vergüenza tiene el poder de tomar control de nuestra historia, de cómo contamos nuestra historia, incluso de cómo nos percibimos y cómo contamos esa historia a otros que están alrededor nuestro. Y yo creo que Dios quiere que nos movamos en una dirección más sana. Y una de esas cosas que podemos hacer, una de las prácticas que podemos tomar de manera fácil, es justamente combatir esta vergüenza. Es encontrar gente que nos ama, gente que está dispuesta a escuchar esa historia sin juzgarnos, que nos da el espacio para reconocer que nosotros somos más que la suma de nuestros errores y de nuestros éxitos. Creo que David hace eso. No escuchamos la historia de David, estas dos versiones no son de su mano, él no las escribió, son la visión de otras personas. Pero algo que sí encontramos en la Biblia son los salmos, que son estas canciones que escribieron varias personas, entre ellos David. Y lo que me gusta de los salmos es que David escribe lo que siente en estos momentos diferentes de su vida. No habla necesariamente de lo que hizo, pero de lo que está en su corazón. De esta lucha quizás con la vergüenza, con la culpa, con el arrepentimiento, con la rabia y con la alegría también. Entonces quiero que leamos, esto es parte del Salmo 51. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Aparta tu rostro de mí, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Esta palabra es más largo. Yo tomé algunos específicos, ustedes pueden, si quieren, después ir y leerlo entero. Pero estas palabras son las que escribió cuando se descubrió que había tomado a esta mujer que estaba casada y que había mandado a matar a su esposo. Ese es el contexto de esta canción a Dios. Y creo que es un ejemplo gigante para nosotros. Porque ese es el tipo de relación que yo creo Dios quiere que tengamos con Él. Una relación en la que no solamente venimos cuando estamos bien, cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando la historia que estamos contando es fácil de contar. Yo creo que Dios valora aún más este tipo de cosas. Cuando nos sentimos miserables a veces, cuando sentimos esa vergüenza profunda, cuando sentimos arrepentimiento, eso es el lugar en el que Dios puede escucharnos y transformar eso. Todos esos sentimientos negativos en algo mejor. Nos puede ayudar a contar esta mejor historia. Creo que parte de eso es justamente entender que todos estos errores que David cometió no definen quién él era. Yo creo de verdad que él sabía eso. De hecho, se describe a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y una de mis preguntas más grandes cuando escuchaba esa frase, como hombre conforme al corazón de Dios, es ¿cómo? Cuando lees su historia de verdad, el tipo es a ratos horrible, es una mala persona. Y todavía es descrito como hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo realmente que es porque él reconoce y puede transformar todo esto
de estos sentimientos negativos hacia él mismo, hacia otras personas, incluso a veces en algunos salmos hacia Dios, él puede reconocer que son emociones, que no es quien él es realmente, que estas cosas que siente no definen su persona. Yo creo que es importante que podamos reconocer quiénes somos, más allá de nuestros errores y de nuestras victorias también. Que nuestra identidad no esté puesta en esa, que la historia que contamos no se base solamente en esas cosas. Creo que Dios nos está invitando a que miremos atrás, que miremos el presente, que miremos dónde estamos hoy en día, y miremos hacia adelante, que podamos proyectar eso y digamos realmente como, ¿qué tipo de historia estamos contando? Cuando miras hacia el pasado, con tu vida, ¿qué tipo de historia has estado contando hasta hoy en día? Y cuando piensas en las decisiones que estás tomando, cuando piensas en la dirección a la que quieres llegar, a la que quieres seguir, que piensas también en qué tipo de historia quieres comenzar a contar. Yo creo que Dios nos está invitando a ser parte de su historia, que no es más fácil. No significa que nuestra vida va a cambiar mágicamente y que esas cosas que nos provocan tristeza o vergüenza o lo que sea van a desaparecer. Yo no creo que la historia de Dios sea más fácil, pero sí creo que la historia de Dios es una mejor historia. Que cuando estamos dispuestos a permitir que Él forme parte de ella, podemos contar una mejor historia. Pero eso es decisión tuya. Al final del día, cada día cuando despiertas, con cada decisión que tomas, estás escogiendo el tipo de historia que estás contando. Y día tras día Dios te está invitando a ser parte de esta mejor historia. Así que vamos a estar hablando un poco más sobre qué significa eso en la siguiente charla.